Y volvemos amigos con este tercer bloque de Money Coach y tenemos una entrevista esta noche. Andrés, ¿de quién se trata? José, la semana pasada hubo un editorial que llamó mucho la atención en redes sociales y yo dije, esto tengo que hablarlo con un experto. ¿Y quién más que nuestro querido amigo Alan Sierra, quien es magíster, experto tributario y en prevención de lavados de activos? El tema de hoy se llama ¿Cómo se arma un ROI? No, perdón, ¿no es un ROL o un ROI? Reporte de operaciones inusuales e injustificadas. Es un RO o II, algo así, ¿no? Mi querido Alan. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a quienes nos acompañan el día de hoy. Sí, efectivamente, ROI es el reporte de operaciones inusuales e injustificadas, así se lo conoce en el Ecuador, internacionalmente en otros países más comunes como ROS. ROS, que es el reporte de operaciones sospechosas, equivale prácticamente a lo mismo, es un reporte de haber detectado una operación inusual y aquellos que tengan la obligación de presentarlo a las WIF, en este caso en Ecuador es la UAFE, correspondientes pues de cada país pues para su seguimiento y su análisis posterior. Un poco para entrar en contexto, José y Alan, el editorial pasado daba unos ejemplos. Dice, el editorial mencionaba que, por ejemplo, si tú tenías dos cuentas bancarias, una en el banco A y otra en el banco B, por su giro de negocio usted factura $10,000 mensuales y los cheques que recibe los deposita en el banco A. Pero como necesita liquidez en el banco B, de donde le debitan los servicios básicos y la educación de sus hijos, se transfiere del banco A al banco B un total de 5,000 mensuales. ¿Qué concluye la UAFE? En este editorial menciona que usted tuvo un nuevo ingreso en el banco B y que nunca lo declaró. Así, en el caso concreto, usted declaró 120,000 ese año, lo que recibió en el banco A, pero jamás reportó al fisco los 60,000 que ingresaron en el banco B, que son $60,000 los mismos $120,000 del banco A. Me llamó la atención porque creería yo que a nivel mundial esto ya tiene una regulación. No creo que sea así, o sea, no creo que a una persona le vayan, o no sé si me estoy equivocando, Alan, cuéntanos un poquito de esto. Bueno, yo también leí el editorial, la verdad que llamaba mucho la atención, muy respetado en cuanto a la persona que lo publicó. En todo caso, como tú bien dices, pues es quizás muy literal el ejemplo donde quizás haya sido un caso particular de la persona que lo relata y quizás es mucho más complejo la redacción del mismo, ¿no? Trató de simplificarlo. Creo yo que a nivel de las instituciones este tipo de errores ya no se presentarían. Creo que es algo básico y las instituciones hoy en día, si bien hay que reconocer que puedan tener sus limitantes todas las instituciones de control, y no solo en Ecuador, en Latinoamérica en general, he conversado con otros colegas también de otros países, pero en este tipo de ejemplos creo que están ya bastante avanzados en cuanto a criterios financieros. Hay otros casos mucho más complejos financieros. Esto es una parte, quizás una introducción a lo que es el análisis patrimonial, que hoy en día se empieza a hablar bastante como una fuente de análisis de dentro del proceso de la debida diligencia, que no es exclusivo de las WIF, o en este caso de la UAFE. Ya de por sí las administraciones tributarias tienen una gran base de datos, aquí en el Ecuador el SRI tiene una gran base de datos en la cual podría ser conciliaciones, cruce de información que podrían presentar una primera instancia de señales de alerta, no conclusiones, no es el juicio final, un veredicto, son señales de alerta donde siempre dentro del debido proceso, pues los contribuyentes ante el SRI, los sujetos obligados o las personas particulares o las empresas hoy en día ante las otras unidades de control tienen pues todo el derecho pues a presentar su réplica y sus explicaciones. Muchas veces ocurre que estas señales de alerta se presentan por descuidos internos también de las empresas. En eso hay que ser un poquito muy objetivo, porque el orden contable, tributario, financiero, el orden en cuanto a procesos de compliance que puedan instalar e implementar las empresas es fundamental y no hay que hacerlo a la ligera. Todavía en el Ecuador hay un segmento que falta un poco más de cultura al respecto, hay que ser muy objetivos, hay otras empresas, la gran mayoría, muy ordenadas, obviamente, pero esto sigue evolucionando y a medida que sigue evolucionando sigue habiendo demanda de
de procesos y tienen que seguirse actualizando. Es ahí en la falta de quizás de actualización, de cambios, de reformas tributarias, por ejemplo, donde pudieran presentarse falsos positivos que luego derivan en estas complejas confusiones que se puedan dar ya en otras instancias jurídicas. Estimado Alan, para poner un ejemplo, supongamos que una empresa, a ver, supongamos, voy a poner un caso, inclusive puedo poner un caso mío. El año pasado que mi papá se me enfermó de COVID y estuvo gravemente hospitalizado y me hicieron transferencias del exterior de parte de mis hermanos. Vamos a poner un número, $30.000. Claro, ese dinero llama la atención porque son dinero, digamos, que llega de otras partes. En cierta forma, el banco cumple la obligación de pedirme de dónde viene ese dinero, porque me ha pasado cuando he vendido algún activo, ¿no? Me dice, ¿este dinero de qué viene? ¿Ese es el procedimiento normal que deben seguir las instituciones financieras? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, supongamos que esa respuesta no le satisface, o sea, esa respuesta le debe satisfacer al banco o a la entidad de control. Y en ese caso, la entidad de control, ¿qué te hace a ti? ¿Un llamado de atención? ¿Te manda un mail? ¿Te manda un detalle de lo que debes justificar? ¿Cómo inicia esa investigación, digamos, para... que puede ser conmigo, puede ser con una empresa que haya recibido una herencia, por ejemplo, mañana José recibe una herencia, le mandan $200.000 en su cuenta, el banco se olvida de pedirle el soporte. ¿Cómo inicia todo ese proceso investigativo y cómo la persona debe, digamos, contrarrestar eso, presentar su justificación? Bien, los bancos por excelencia son quizás el mejor filtro, no el único, no tienen toda la responsabilidad, pero quizás son el mejor filtro en todos los países en cuanto a tener una radiografía cercana de los flujos, de los movimientos, en este caso, financieros. Lo llamado por el GAFI, dentro de las 40 recomendaciones, sujetos obligados. Es decir, aquellas instituciones que tienen la obligación de hacer una verificación que se llama debida diligencia, ¿verdad? Para verificar efectivamente que la procedencia del dinero que se está depositando, en este caso dentro de la institución, tenga un origen lícito. No significa que quienes buscan de una u otra manera delinquir y burlar los procedimientos en algún momento dado podrán hacerlo, pero en la medida que los bancos, y eso sí, aquí en el Ecuador, los bancos trabajan con mucho ahínco en esos filtros, ¿no? Siempre va a ser perfectible, pero hay que decirlo que también trabajan con mucho ahínco en esos filtros. En la medida que vayan mejorando, pues van a disminuir ese riesgo. El riesgo siempre va a estar ahí, porque estamos hablando de un delito universal que se llama el delito de lavado de activos, es decir, tratar de hacer que parezca un dinero que viene de un origen ilícito, de un delito precedente, tratar de darle la figura de que es dinero lícito. Entonces tratar de lavarlo. Ahí vienen varias confusiones, porque este tema realmente es un tema bastante técnico, aunque siempre sería bueno fomentar las capacitaciones que no solo pueden venir del sector público, también tienen que venir del sector privado, tienen que aprender a trabajar en conjunto. Ahí hay una sinergia que todavía no empata, lamentablemente, entre el sector público y el sector privado. Hay que hacer una crítica muy objetiva al respecto. Pero en estas capacitaciones tienen que aclararse conceptos básicos, porque hoy en día escuchamos un escándalo de un acto de corrupción cualquiera en la televisión y claro, a todo ciudadano nos indigna y dice, queremos justicia, queremos que se esclarezca la verdad, queremos que no ocurra, que no se perjudique a la sociedad. Y lo primero que dicen es lavado. O sea, para todo es lavado. Y no estamos, y estamos confundiendo el delito precedente del acto de corrupción, que puede ser una defraudación, puede ser una captación ilegal de dinero, etcétera, con el propio hecho del proceso de lavar. Entonces son dos instancias que tienen obviamente el agua dentro de un río que sigue su camino, va a seguir su camino, es decir, todo dinero que viene de un acto delictivo va a intentar lavarse, pero identificar las etapas, los momentos es fundamental, porque eso puede originar confusiones ante jueces, fiscales, la sociedad, y a la final terminar en falsos positivos. Entonces, aclarando este punto importante, volviendo al tema que menciona, sí, los bancos tienen la obligación y la potestad de pedir información, el análisis de la debida diligencia de esos movimientos, de dónde vienen, que el origen sea dentro de los
parámetros establecidos por el sistema financiero, por la banca, por el banco en sí, en un momento en particular, que satisfaga la veracidad o al menos la confianza de que no viene, de que no hay una señal de alerta. Y en el caso de que hubiese una señal de alerta, ahí se origina, pues obviamente, una segunda instancia que el banco va a decir, bueno, te pido más información, que puede resultar incómodo muchas veces, pero son paradigmas, tema cultural que hay que ir rompiendo. Si el banco nos pide 2, 3, 4 veces, hay que hacerlo. Hay que entregar información. O sea, afortunadamente o circunstancialmente he estado de los dos lados del escritorio y puedo decir, sí, como parte del ente de control me ha tocado también gestionar verificaciones y asimismo como un ciudadano más hay que entregar los documentos que pida el banco en cualquier instancia, ¿no? Con toda transparencia. Entonces, en ese sentido, si es que este proceso no satisface al banco, pues el banco emite lo que se llama, elabora un ROI, un reporte de operación inusual injustificada. ¿Por qué? Como su nombre lo dice, operación injustificada, inusual, su movimiento, su operación no coincide con el perfil económico de la persona, que puede ser empresa o persona natural, y no satisface o no justifica el movimiento o el origen. No significa que es una acusación, no significa que está determinando un delito, no significa que le está dando a la fiscalía, toma, aquí hay un delito ya sin objeción al reclamo. No, 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 no. Ese es otro error que suele ocurrir de parte de la sociedad. A veces también del sector público, no solo del sector privado, ¿no? Entonces estamos hablando que el ROI es una foto. Es una foto que pasa ¿a dónde? A la UAFE o a la UIF, internacionalmente hablando, quien verificará, revisará, va a constatar, hace un segundo escaneo de esa foto y puede ser que en el segundo escaneo diga, esto es un falso positivo o no, esta es una operación que sí cumple, la descartamos o puede ser que diga, efectivamente, esta operación se la traslado a la fiscalía y UAFE trabaja con fiscalía de acuerdo a la ley de prevención del lavado de activos. Esto no es una opinión mía, está en la ley, están los artículos de la ley de prevención del lavado de activos. Entonces, en ese sentido, con la fiscalía determinará si efectivamente este es un indicio de un posible lavado, partiendo de una operación que no está justificada. Entendido. Entonces, en ese sentido, la institución bancaria le menciona a la entidad de control, en este caso la UAFE le puede pedir más documentos a la empresa y en base a eso, si eso no llena las expectativas, lo que hace es hacer la denuncia a la fiscalía. Efectivamente, más que la palabra denuncia, la ley no me habla de denuncia propiamente, sino de trasladar a la fiscalía. No me quiero ir en contra de temas jurídicos, pero no es propiamente una denuncia, es trasladar el reporte a la fiscalía para que La investigación, fiscalía indague, una investigación. Y yo no le llamaría que en ese momento es una denuncia porque el ROI no es la denuncia de un acto delictivo, es una foto que también hay falsos positivos, vuelvo y repito, porque también hay que ser objetivo, hay empresas que no son ordenadas, también es verdad. O hay personas naturales que son desordenados en sus movimientos financieros. El caso que tú mencionabas hace un momento, personas naturales que reciben más de un valor o reciben un valor de $30,000, que puede ser o no puede ser significativo dependiendo de los rangos de cada banco, lo que llaman el apetito de riesgo, ¿no? De su sistema de prevención particular. Otro ente de control que no hay que dejarlo fuera y que es importantísimo, y creo yo es la institución mejor estructurada en el país, es el Servicio de Rentas Internas. Y el Servicio de Rentas Internas también tiene información de los movimientos financieros a través de un documento que en el año 2012 salió que se llaman los ROTEF. Entonces estos ROTEF le dan información justamente este reporte financiero a rentas para que pueda cruzar información de sus movimientos financieros con sus ingresos declarados. Y ese es el primer paso del análisis patrimonial, que es mucho más complejo, pero ese es el primer paso. Y ya ha existido en otros años por parte de rentas que han notificado a contribuyentes y le ha dicho, oiga, explíqueme, ojo, es importante, explíqueme. No dice lo acuso, dice explíqueme. ¿Por qué usted tiene ingresos, supongamos, de 1 millón y tiene una declaración de 200,000? Y si hay explicaciones. Sí puede haber explicaciones, el movimiento de una cuenta hacia otra, puede ser que no sean todos ingresos, puede ser que sea un préstamo, pueden ser a veces préstamos bancarios. Por eso es que el orden financiero es importante dentro de los contribuyentes en general, sean personas naturales o personas jurídicas. El banco siempre va a estar ahí, o renta siempre va a estar ahí, o la UAFE siempre va a estar ahí con toda la potestad y es correcto de que pregunte.
Entonces, es un compromiso, como todo ciudadano, decir, un momento, yo ordenado, aquí están todos los documentos y todo está cuadrado de que son movimientos legales, no es que se está intentando hacer algún proceso delictivo o algún engaño. Vamos, Alan, tenemos que ir un corte un momentito y regresamos. Tengo algunas preguntas sobre lo último hablado, pero cuando regresemos las podemos tocar. Seguimos en Seguro. Money Coach. Gracias. Seguimos en Money Coach después del corte. Volvemos, amigos, con este último bloque de Money Coach. Estamos tocando un tema interesantísimo, Andrés, con nuestro amigo Alan Sierra. Andrés, ¿cuál es el tema? ¿Cómo se arma un ROI, reporte de operaciones inusuales e injustificadas? Con el magíster, experto tributario y en prevención de lavado de activos, economista Alan Sierra, que el día de hoy nos acompaña. Justo estábamos haciendo memoria que es la tercera vez que lo invitamos a Alan en estos 6 años que tenemos aquí en Money Coach. Bienvenido y como siempre, él apoyándonos para descifrarnos todas estas consultas que son interesantes que la gente, y que son del día a día, ¿no? La gente que son empresarios, o sea, tú que tienes tu empresa. Eso es un punto importante, no solo como empresa, sino también como persona natural. Y ahí venía la pregunta que yo quería hacer, ¿no? Que, bueno, Alan ha estado aquí un par de veces ya, nos ha dado sus recomendaciones, pero van pasando los años. Y a las personas naturales, ¿qué recomendaciones podemos darle? Porque muchas veces hay personas que, por ejemplo, podemos hacer préstamos momentáneos, o personas que nos ayudan, o como dijo Andrés, herencias o casos médicos, y pasa mucho, en esta pandemia pasa mucho que uno tiene que tener a veces dinero que no es, o que por último me dicen, préstame la tarjeta de crédito para pagar algo que yo te deposito, y eso a veces no puede ser que no crucen. ¿Qué recomendaciones le damos a las personas naturales para que no quiero decir no llamar la atención en el sentido de que puedan hacer cosas ilícitas a escondidas, pero más bien me refiero a que no caigan en que puedan llamar la atención por cosas que no tienen por qué hacerlo, ¿no? Mira, tu pregunta es muy buena porque yo doy una respuesta corta y luego lo explaño un poco más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Educación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Capacitar. A nivel de las instituciones del Estado deberían fomentar las capacitaciones y como lo dije, deberían fomentarse y trabajar en equipo con el sector privado. Algo que lamentablemente cuesta y no es de este gobierno, esto es tradicional, 20, 30, 40 años atrás, tenemos esos paradigmas dentro de la sociedad, cuando se está en el sector público, el sector privado es el enemigo y viceversa. Entonces, romper ese esquema es difícil, esperemos que ahora que tenemos un nuevo gobierno rompa y eduque a tanto el funcionario público como a protagonistas que estén en el sector privado para que les enseñen a trabajar en equipo. Eso es fundamental. Entonces, de esa manera, crear la cultura, crear el conocimiento para tener un orden financiero personal, orden financiero empresarial, ¿ya? Es fundamental. Yo te diría, prestar la tarjeta de crédito a un tercero, salvo que sea una emergencia, no es recomendable, salvo que sea una emergencia. Y si es una emergencia y son montos altos, obviamente una emergencia vamos a hablar de salud, ¿ya? Pues obviamente ahí hay que hacerlo, no hay un fin ni un trasfondo de querer engañar, perjudicar o cometer un delito, obviamente, pero por lo menos empezar a apuntar. Anteriormente nuestros padres, nuestros abuelos tenían hasta un order book, ¿sí? Hoy tenemos nosotros la tabla de Excel, entonces podemos manejar, apuntar cierto orden, más que todo de cantidades un poco más fuertes, ir apuntándolas en el tiempo, la memoria es frágil, luego de 2, 3 años que nos preguntan hacia atrás, Rentas pregunta 3 años hacia atrás, UAFE puede preguntar también muchos años hacia atrás. Entonces, en ese sentido, decir, bueno, este movimiento se dio por esta situación particular. Algo importante que no quiero perderme de mencionar, no solamente personas naturales, personas jurídicas, recientemente se dio una reforma al Código Orgánico Integral Penal con una ley anticorrupción para las personas jurídicas. Hablando sobre que las personas jurídicas, pues obviamente ya estaba estipulado dentro del Código Orgánico Integral Penal, puede conllevar una responsabilidad penal dependiendo del tipo de acción que haya cometido fuera de la ley. Entonces, dentro de este proceso mundial, no solo el Ecuador, mundial, de combatir la corrupción, mira que ya saltamos, lavado de activos, corrupción, hace un momento hablamos de defraudación tributaria, todo está conectado, todo está conectado. Y la mejor arma para poder detectarlo es el análisis patrimonial. La mejor forma de poder tener un control interno es el análisis patrimonial.
sea de persona jurídica o de persona natural. Entonces, en este sentido, con esta reforma a la ley, dentro de los elementos atenuantes, porque ninguna empresa está exenta de que la use un tercero, pero no puede decir, yo soy ingenuo, empresa ingenua y me usaron. Por un momento, ¿qué sistemas de prevención tenía usted? Ah, es que yo no soy sujeto obligado, por lo tanto no tenía la obligación, valga la redundancia, de tener un sistema de compliance. Un momento, existen las normas del buen gobierno corporativo y además existe un código integral penal y una responsabilidad social donde usted puede tener procesos o implementación de un proceso de compliance interno, aunque no sea sujeto obligado, que lo hablamos que tiene que ver con las normas de prevención del lavado de activos, que mitiguen la sanción final, que la sanción final en estos procesos de sanción a la penal a las empresas puede ser la extinción de la empresa. Entonces, lo que se viene es mucho más grande, mucho más complejo de lo que hoy en día, lo que está, ni siquiera lo hemos alcanzado a ver realmente la dimensión. Es importante especializarse, es importante asesorarse bien, es importante preguntar, o sea, el funcionario público, las entidades están para contestar. Al correo se pregunta. Si tienen la oportunidad de contar con asesores privados, pues verifiquen que sepan, porque hay de todo como en botica, como dicen los españoles, ¿no? Entonces, pero verifiquen que sepan, pues, y asesórense. Hay que romper el paradigma, ¿ya? Entonces, el pensar que nunca le va a ocurrir es el peor riesgo y el peor atentado a la propia empresa, que quizás un emprendimiento se pueda estar con muchas expectativas de querer crecer. Perfecto. Muy importante lo que acaba de decir Alan, José, porque en verdad que nos falta un poco de cultura también eso. Nosotros hablamos de cultura en educación financiera, en este caso es, ¿cómo se debería llamar esto, Alan? Cultura, bueno, hoy en día, aunque sea un término extranjero, no de lengua latina, compliance, pero está totalmente radicado. Cumplimiento, antes éramos prevención, pero estamos hablando justamente de procesos de prevención en cuidar a la empresa de que un tercero o dentro de la misma empresa alguien la utilice para cometer un acto de corrupción o un proceso de lavado y termina obviamente siendo un perjuicio para la empresa, para los dueños, para los accionistas, por un descuido interno. Yo me quedé pensando con la parte de que la memoria es frágil, ¿no? Tanto para los empresarios como para las personas naturales, y eso de apuntar o llevar una página de Excel me pareció fabuloso. Ahora, la mayoría de estas aplicaciones, tipos de cálculo se pueden usar en la nube, y al poder ser usadas en la nube también se quedan guardados los archivos y se pueden guardar por mucho tiempo. Entonces, una persona que tenga muchos de estos casos, que puede estar por ahí prestando dinero para alguna emergencia o algo que le piden, una excelente recomendación ir llevando una hoja de cálculo por año de lo que va haciendo, porque ahí estamos, no estamos, digamos, libres de lo que venimos haciendo. El ejemplo fue de 3 años, pero para atrás creo que son 7 años, por lo menos, que uno tiene que tener la información. ¿O me equivoco, Alan? Puede ser 7 y realmente cuando son temas de investigación de lavado de activos pueden ser más años. Ok, ok. ¿Ya? Más que todo para las empresas, más que todo para las empresas. Te vuelvo y repito, hoy en día empresas pequeñas no tienen sistema contable. O sea, seamos realistas en eso. Hay empresas pequeñas que manejan su contabilidad en Excel. Claro. Lo cual, viendo las leyes, códigos, reglamentos tributarios, tenemos un problema ahí de forma que termina repercutiendo en resultados negativos de fondo. No era en la intención de fraudar, pero como no llevó en orden las cuentas, no pagó todo lo que tenía que haber pagado en impuestos y defraudó. Y una empresa que, por ejemplo, ha crecido en los últimos años, no tenía ningún servicio, tenía un servicio contable básico, un contador, y de repente crece, se pega una crecida, porque eso, para eso todos los emprendedores inician su negocio, ¿no? Para crecer. Entonces ya tiene un historial de 4 o 5 años atrás donde las cosas no fueron tan ordenadas. ¿Qué puede hacer hoy? ¿Cómo puede una persona decir hoy, no, yo tengo que arreglar todas mis cosas, tengo que comenzar? ¿Cuál sería la recomendación para una persona que cree que ha llevado o que no le ha puesto tanta atención a lo que ha pasado antes y que ahora en adelante quiere ir con todos los reglamentos correctos? Mira, lo primero que tiene que hacer es cambiar el paradigma. Hoy en día los millennials hablan, cambian el chip. Entonces yo lo he escuchado, porque creo que ya no somos millennials los tres aquí, aunque de espíritu joven,
pero hablan de eso, ¿no? Cambiar el chip. Todavía hay empresarios que piensan y de buena intención que todo esto está alejado de ellos. Nunca van a tener un empleado que los defraude o que les cometa algún tipo de robo interno. Nunca van a tener una situación de equivocación en sus cuentas o cometer un error o que un tercero, sea un proveedor, un cliente o un nuevo accionista, se asocia con un accionista que pone dinero, liquidez, y parece súper que bueno esa alianza, pero a lo mejor y por no haber hecho la debida diligencia al accionista y el análisis patrimonial, ese dinero no viene de una fuente confiable y termina contaminando a la empresa y termina perjudicándola completamente. Alan, yo también me refería un poco a algún servicio que se pueda dar, se puede ir para atrás, sería como una contabilidad forense más o menos, parecería, para detectar si no hubo alguna irregularidad antes internamente, pues no. ¿Y qué pasa si en algún momento, un caso así, pues no, en el año 2018 entró un accionista, estuvo 4 o 5 meses y luego pidió salir, y eso a uno le olió, le olió feo, y un oyente está escuchando esta entrevista y dice, yo me voy a preocupar por eso que pasó por ese momento, quiero ir para atrás. Hay personas que se dedican a revisar este tipo de casos, que nos pueden ayudar. Al SRI se le puede comunicar, bueno, mire, eso que pasó ahí fue por este motivo, ya 3 años después, o simplemente la recomendación es esperar hasta que haya algún tipo de auditoría o algún tipo de cuestionamiento. Mira, Rentas cada vez se va llenando de más información y más bases de datos cruzadas. Es sano para una empresa que no tiene la certeza de que se han manejado las cosas correctamente años hacia atrás, hacer un proceso de auditoría forense, al menos focalizada en los puntos principales o las cuentas más neurálgicas. ¿Sí? Es importante. Hoy en día tenemos ya la información del Sistema Financiero Internacional, los famosos CRS, el estándar común de report, ya más de 140 países, es decir, que las empresas ecuatorianas y los ciudadanos ecuatorianos tengan en el exterior cuentas bancarias de más de 140 países, Rentas va a tener esa información. Y eso significa que en algunos casos, no digo en todos, pudiera ser, no importa el por qué, no estamos para juzgar, pero pudiera ser que la información no haya sido revelada dentro de sus declaraciones de impuesto a la renta, dentro de sus formularios financieros. Entonces estaría cometiendo un perjurio tanto al Servicio de Rentas Internas en su estado financiero, tanto a la Superintendencia de Compañías, tanto una defraudación fiscal de ser el caso. El tema es muy serio, muy serio. Y nos faltarán asesores que le digan algo bonito y algo, entre comillas, agradable a los oídos, pero que termina perjudicando. Mientras que hay asesores que le dicen la verdad, que es lo que necesita saber para tomar decisiones acertadas. Muy bien, economista Alan Sierra, experto tributario en todos estos temas que hemos hablado el día de hoy. Como siempre, bienvenido a nuestro programa. Te agradecemos mucho, Alan, por habernos dado toda esta información útil, súper útil, que tantos empresarios, emprendedores y personas naturales necesitamos conocer. Así que ya saben, a incrementar su cultura en No sé temas de si Alan conocimiento. tiene redes sociales, porque muchos oyentes se quedan pensando, ¿no? Cuando escuchan estas cosas y por más que no sean culpables, no tengan, pero quieren estar más afinados en los temas que tienen que ver con esto que terminamos de hablar. Bueno, sí, y les agradezco para la propaganda, ¿no? de los servicios. Ahorita me encuentro pues justamente en libre ejercicio. Yo vengo estudiando sobre temas tributarios y temas de análisis patrimonial ya prácticamente más de 20 años. En su momento fui funcionario en auditoría del Servicio de Rentas Internas y hasta hace poco estuve en la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos de la Superintendencia de Compañías. Obviamente, cuando uno es funcionario público se desliga completamente del tema privado hasta que la oportunidad y las circunstancias le dan para que otra vez estar en el área privada y retomar sus actividades. Por lo tanto, en este momento puedo decirles que estoy manejándome mucho a través de las redes sociales, que es realmente lo que está funcionando. La página web está en construcción, como Alan Sierra, y en LinkedIn, que es el principal, posteo muchos análisis
Valoro mucho quienes de repente copian algún documento y lo comparten. A mí me gusta analizar los documentos, plantearlo y decirle, bueno, hacia esto camina el país, hacia esto caminamos y estas son las recomendaciones. Lo hago de esa manera, me gusta investigar mucho. Así que estoy a las órdenes para poder contribuir y poder ayudar a que las empresas o personas naturales que tengan algún emprendimiento también fuerte, pues tengan todos sus elementos financieros en orden y transparentes, que es lo ideal. Se puede crecer haciendo las cosas bien y las cosas honestas. Perfecto. Muy Bueno, bien, querido Alan. Muchas gracias nuevamente por habernos compartido tu conocimiento y experiencia en Money Coach. A ustedes, muchísimas gracias y estamos a las órdenes, ¿no? Hay mucho, todavía estamos a 30 años siquiera de toda esta evolución en conocimientos y en procesos de lo que se viene, ¿no? Así que un fuerte abrazo y a ustedes también éxitos y felicitaciones, un excelente programa, ¿eh? Felicitaciones, gracias. sigan adelante. Muchas gracias, Alan. Bueno, Andrés, con eso concluimos el programa de esta noche. Excelente programa. Estamos listos también para el próximo miércoles, Andrés, que tendremos también en la noche, 8:30, miércoles, 8 de la noche. Eso te quería corregir, Andrés, que tú me decías 8:30, no, 8 de la noche en punto es Money Coach. Con eso quedamos ahí, nos vemos el próximo miércoles. Chao.